Negociando con el turco Sollozo, cumbre mafiosa en El Padrino. Amantes de la mafia, capos y estrategas por igual. Es hora de regresar a la mesa de las grandes ligas, de diseccionar una escena legendaria y descubrir los secretos del bajo mundo. Hoy no hablamos de cualquier escena, sino de aquella tensa cumbre en El Padrino, la negociación con el turco Sollozo. En una época donde la palabra compromiso no significaba mucho, y la cocaína llenaba los bolsillos de los ambiciosos, Vito Corleone el Padrino tenía otros trucos bajo la manga. Su poder radicaba en el respeto y la mesura. Hasta que el negocio se complicaba. Sollozo, audaz y temerario, apareció en escena con la idea de inundar las calles de Nueva York con heroína. Para ello necesitaba dos cosas, el dinero y los contactos políticos de Don Corleone. ¿Suena simple? El mundo de la mafia nunca lo es. La negativa inicial del Padrino de participar en esta sucia jugada no fue tomada con agrado. Las lealtades comenzaron a cambiar, la familia Corleone quedó vulnerable luego del intento de asesinato de Don Vito, y la guerra era inminente. Los negocios son primero. Es en esta atmósfera, cargada de tensión, traición y un trasfondo bélico, donde se pacta la mítica reunión que hoy analizaremos. Don Vito, recuperado y firme como una roca, toma su lugar en la cabecera. Flanqueado por Sonny, impulsivo y ansioso, Tom Hagen, el sensato consigliere y con figuras peligrosas como el turco Sollozo y el taimado capitán McCluskey, policía corrupto en el bolsillo de Sollozo, alrededor de la mesa. Todo está listo para el juego. Desglosemos esta negociación, jugada a jugada. El Padrino escucha, Vito Corleone es un hombre de pocas palabras, pero su silencio es estratégico. Deja hablar a Sollozo, le permite desplegar su argumento, todo mientras observa y valora la situación frente a él. Supo medir el hambre de Sollozo, la desesperación del capitán McCluskey. Conocía sus puntos flacos antes de pronunciar una sola palabra. Negociar no es ceder. El turco comete el error de subestimar al Padrino, pensando que su reciente vulnerabilidad lo ha debilitado. Ofrece términos, pero no son negociables, son casi una imposición. Es su forma de mostrar poder ante un don supuestamente debilitado. Los contactos son clave. Cuando todos piensan que es el dinero lo que realmente le interesa al Padrino, este lanza una jugada inesperada, pide los contactos políticos de Sollozo. Eso sí es un golpe de ingenio. Don Vito comprende que no hay dinero que valga lo que las influencias y la protección gubernamental pueden ofrecer en este negocio sucio. Hagen, la voz apaciguadora, Tom Hagen, el consigliere, tiene un rol fundamental al bajar la tensión. Cuando Sonny salta como un resorte, Hagen interviene para reconducir la conversación hacia aguas más calmadas. La negociación, como el ajedrez, es un arte de paciencia y elegir las batallas. Una amistad forzada, tal vez la lección más oscura sea esta. Vito Corleone cede. No en todo, no ante amenazas. Cede porque las circunstancias lo obligan, pero lo hace sacando provecho. Haré que mis amigos en el Congreso y el Poder Judicial trabajen para ti, dice en un tono que hiela la sangre. La reunión termina con apretones de manos tensos, falsas sonrisas y una guerra que no termina. Solo se pone en pausa. ¿Fue efectiva esta negociación? Desde el punto de vista de la supervivencia, sí. Compraron tiempo, sembraron la duda entre los adversarios, y Don Vito, como estratega maestro, probablemente ideaba ya su próximo movimiento. No todo en la mafia son los disparos y la violencia. A veces, el arma más potente es la palabra precisa, la mente fría y saber que cada concesión es un paso en el largo juego de poder. Suscríbete a nuestro canal, donde analizaremos los mejores momentos de esta obra maestra del cine.